Buenas tardes, un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo esta capacitación sobre aspectos generados en materia de trabajo con ocasión de la pandemia COVID-19. Esta semana estamos ya en el módulo 3, estamos finalizando el curso y vamos a desarrollar lo referente a riesgos profesionales, haciendo énfasis en lo que son las medidas de bioseguridad que pues con ocasión de la pandemia han tomado tanto auge y se habla tanto de protocolos de bioseguridad, medidas de bioseguridad, una temática que va muy relacionada con los temas anteriores que ya se desarrollaron en los módulos 1 y 2 y que implican pues responsabilidad tanto para el patrono como para el trabajador en cuanto a que hay normas preventivas que cumplir con el fin de disminuir cualquier riesgo o factor de riesgo que pudiera tener impacto, influir en la salud de las personas, de los trabajadores y con ello generar un daño en la salud física, mental, psicológica o emocional de la persona. Vamos a iniciar hablando en general de riesgos profesionales y especialmente vamos a comentar que la teoría de riesgo profesional consiste en que toda actividad implica para quien la ejecuta o contribuya a ejecutarla un determinado riesgo de los cuales se deriva una presunción de responsabilidad a cargo de quien crea dicha actividad o se beneficia de ella. Desde ese punto de vista, entonces tenemos que hay obligaciones a cumplir tanto por el patrono como por el trabajador, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el empleador desde ese enfoque de la teoría del riesgo profesional? Pues que el empleador está obligado a acatar en forma estricta las normas sobre seguridad social y prevención de riesgo, así como afiliar a sus trabajadores en el momento de iniciarse la vinculación laboral bajo el sistema de protección social que el Estado haya implementado, en pagar puntualmente las cotizaciones que son de su exclusiva y total responsabilidad y dar aviso de haber ocurrido un accidente o el diagnóstico de una enfermedad profesional si se presentara eventualmente. En protección a los trabajadores, la legislación laboral hondureña establece que son, entre otras obligaciones del empleador, suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, acatar y hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. En los establecimientos industriales y comerciales se tomarán medidas para proteger la moralidad y asegurar el bienestar de los trabajadores. Y también es una obligación elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad sometido a la revisión, aprobación de la Inspección General de Trabajo y publicarlo a los trabajadores para que estos tengan conocimiento de dichas medidas. ¿Por qué es importante conocer estas obligaciones del empleador? Porque frente a ello tenemos una obligación recíproca de parte de los trabajadores. ¿En qué sentido? Que al crearse un cuerpo normativo de medidas preventivas, estos tienen que cumplirlas, tienen que acatar las medidas que se den en procura de garantizar y proteger su vida, su salud, su integridad. Lo que es la materia de riesgos profesionales va más allá de lo que es meramente el desempeño del trabajador como una cuestión derivada de la acción, voy a decirlo de esta manera, o de la omisión del trabajador. ¿Qué quiero decir? Que el trabajador puede sufrir un riesgo profesional, ya sea por un acto o por una omisión de parte de él, pero también pueden sufrir un riesgo profesional
con ocasión del ambiente laboral en el que se desempeña, y ese pues sí está a cargo prácticamente del empleador, hacer que este ambiente sea lo más sano para que no genere un impacto que afecte la salud de su trabajador. En esta materia de riesgos profesionales tenemos varias normas que regulan las mismas, comenzando por la Constitución de la República, el Código del Trabajo, la Ley Marco de Protección del Sistema de Protección Social, la Ley de Seguro Social, su Reglamento General, la Ley de Inspectoría o Inspección de Trabajo. También tenemos el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y no podemos olvidar los distintos convenios de la OIT que Honduras ha ratificado y que forman parte de nuestra normativa interna y que tienen que observarse. Además, es de tener en cuenta que todo lo que está relacionado con salud, con vida, con ambiente sano, también tiene una relación muy mediata o inmediata con lo que es el ámbito de los derechos humanos, porque desde esos textos normativos pues se protege la vida de la persona, la integridad de la persona y también el derecho a un ambiente sano. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos elementos que pues van prácticamente muy enlazados y que van en beneficio y en protección del trabajador. De otra parte, tenemos dentro de nuestra legislación en diversos textos normativos definiciones sobre lo que es el riesgo profesional, lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Básicamente en estas dos figuras se agrupan los riesgos profesionales que pueden traer como consecuencia la muerte, la incapacidad total permanente, la incapacidad parcial permanente o bien una incapacidad temporal. ¿Por qué es importante determinar la consecuencia generada por el riesgo profesional? Pues porque dependiendo de ello, la indemnización que eventualmente pudiera pagarse o el derecho económico que pudiera corresponder se mide a través de estas circunstancias que tienen que estar debidamente acreditadas y agotarse igual previo un procedimiento administrativo en donde generalmente participa bien el Comité de Riesgos Profesionales del Seguro Social o bien Medicina Ocupacional de la Secretaría de Trabajo para poder establecer y sobre todo tener la certeza que al trabajador se le está indemnizando lo mínimo que puede corresponderle en razón de la lesión o el daño que ha sufrido con ocasión del trabajo. Por ejemplo, el Código de Trabajo define en sus disposiciones qué es un accidente de trabajo, qué es una enfermedad profesional. Y también establece el alcance o el límite de dicho concepto. Son accidentes, son enfermedades a los que están expuestos los trabajadores. Es decir, los riesgos profesionales son accidentes o son enfermedades a que están expuestos los trabajadores con ocasión o a causa de la labor que ejecutan por cuenta ajena. También se entiende que el riesgo profesional es toda lesión, enfermedad o agravación que sufra posteriormente con ocasión directa o bien inmediata y que tiene que ser ineludible del accidente de trabajo o bien enfermedad profesional sufrida. ¿Qué quiero decir con esto? Que en materia de riesgos profesionales no solo es el evento en sí que ocurre,
lo que va a determinar si es un accidente o no de trabajo, sino también las consecuencias que puede generar este evento con el paso del tiempo. Por ejemplo, alguien puede trabajar como ¿cómo le llamamos? Un reparador de líneas, por ejemplo, en la empresa de servicio de energía eléctrica. Y puede ser que haya colocado una escalera, que esté subiendo un poste, cambiando un cable, y en eso la escalera resbala, se cae, y pues la persona se levanta, se sacude la ropa porque pues se llenó de polvo o lodo, no sé, depende de donde haya caído. Pero siente que puede andar, continúa con su actividad, pero 2 o 3 semanas después comienza con un dolor fuerte, acude al médico, se da cuenta que tiene una fisura, no sé, en la pelvis, en un disco de la columna, y pues se asocia con la caída que tuvo hace 2 o 3 semanas antes, a la que les hacía referencia. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si realmente eso es o no un accidente, una secuela de accidente de trabajo? Porque evidentemente si estaba trabajando, si la escalera se resbaló mientras él hacía el trabajo, en horas de trabajo, en el área asignada, o sea, está todo dentro del contexto de la prestación de servicio, evidentemente sería un accidente de trabajo. Pero ¿cómo tener certeza de que lo que aparece 2 o 3 semanas después realmente es consecuente de eso? Pues tendremos que auxiliarnos, en este caso, de prueba que yo llamaría científica, en el sentido de que necesitamos exámenes médicos, evaluaciones médicas que nos digan y nos asocien si ese padecimiento realmente se genera como ocasión de la caída de la escalera, para ejemplificarles el asunto. Les decía que los riesgos profesionales se agrupan en dos: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Pero qué es cada uno de ellos? Bueno, el Código del Trabajo, la Ley de Marco del Sistema de Protección Social y el Reglamento General del Seguro Social nos dicen que accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional permanente o bien pasajera. Una enfermedad profesional, en cambio, es todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que se realiza por el trabajador o bien por el medio en que se ha desempeñado en sus labores. ¿Qué es lo que nos dice si eso es una enfermedad profesional o no? Pues el determinar a qué factores de riesgo físico, biológicos o químico o de cualquier otra índole pudo haber estado expuesto el trabajador en tanto realizaba sus tareas. ¿Qué consecuencias tienen los riesgos profesionales? ¿Qué es lo que puede provocar? Pues la muerte, que sería como lo más grave, porque la persona pues fallece, deja de existir. ¿Qué vamos a indemnizar en este caso? Pues la ley dice que hay que pagar 620 días de salario y gastos fúnebres. ¿A quién corresponde? Pues a los dependientes económicos. Puede ser que se genere algún conflicto en cuanto a la dependencia económica, que surja un conflicto y que sea necesario acreditar realmente quién es el dependiente económico, o bien cuando son varios que están en disputa de a quién le corresponde o no, o se hace una distribución prorrateada en función de los que comparezcan para poder reclamar ese derecho. Y un aspecto importante en esto de la muerte del trabajador es que nuestra legislación civil regula lo que es la muerte presunta, pero en materia de trabajo, para efectos indemnizatorios, establece que
cuando después de acaecido el evento y no se sabe nada de la persona, pues a partir de los 30 días o después de los 30 días puede hacerse el procedimiento indemnizatorio por fallecimiento de la persona. Pero esto es una cuestión diferente a lo que sería la declaración por muerte presunta que contempla nuestro Código Civil. Y eso es importante tener esa diferenciación. La incapacidad total permanente. ¿Qué es esto de incapacidad total permanente? Pues es una incapacidad que inhabilita de modo absoluto y definitivo al trabajador. Generalmente, ¿cuándo sucede esto? Cuando la persona pues no puede moverse, está en un estado cuadrapléjico, parapléjico, o bien en estado de coma, o bien ha perdido todas sus capacidades de raciocinio, sus capacidades mentales. En ese caso estamos frente a una incapacidad total permanente. El trabajador no podría prestar su servicio y lo que dice la ley es que tenemos que indemnizarle casi en los mismos términos que una muerte del trabajador. Y digo casi porque establece el pago de los 620 días de salario como una indemnización por esa incapacidad total permanente. Luego tenemos la incapacidad parcial permanente. Este tipo de incapacidad se refiere a una disminución de las facultades de un individuo por haber sufrido la pérdida o paralización de alguno de sus miembros, órganos o función del cuerpo. Esto es cuando hay una merma en el funcionamiento o en la funcionamiento del cuerpo o en las capacidades de la persona. Entonces, en ese sentido, hay que hacer efectiva una indemnización conforme lo que se determina por medicina ocupacional o por el mismo comité de riesgos profesionales a efecto de indemnizar a la persona. En esto generalmente hay un procedimiento previo, hay un seguimiento, hay una valoración para determinar cuál es el porcentaje de esa disfunción, si se puede decir, o esa merma de capacidad de la persona para poder hacer un pago que sea más o menos proporcional, que es, no sé si la palabra sea la correcta, que sea satisfactorio. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque imagínense, si alguien pierde una mano mientras trabaja, imaginémonos que trabaja en un aserradero y que la sierra le alcanza la mano, se la corta y pues no hay manera de que se pueda restablecer el funcionamiento de la mano, pegarla y hacer que vuelva a ser como antes, o por lo menos muy parecido a lo que era antes, pues sí se va a dar una indemnización. Pero creo que en todo caso ninguna cantidad de dinero que se pague por una situación como esta sería suficiente para una persona que resulta tener un desmembramiento o una amputación de en este caso, por ejemplo, una de sus manos. Otra de las consecuencias que puede traer los riesgos profesionales es la incapacidad temporal, que es una incapacidad que impide al trabajador dedicarse a sus labores habituales durante un periodo limitado de tiempo, siempre y cuando esta incapacidad no exceda de un año. Y excepcionalmente, este plazo pudiera prolongarse si la persona está en tratamiento a un año más, que esté en tratamiento y que además tenga la certeza o por lo menos que haya mucha probabilidad de que se recupere para poder reingresar o reinsertarse al ámbito laboral y poder continuar con el desempeño de sus actividades regulares. ¿Cuáles son los riesgos, o más bien las responsabilidades en este ámbito de los riesgos profesionales? Pues ya les decía, según íbamos describiendo las consecuencias,
el patrón es responsable de la reparación de los riesgos profesionales que ocurran a sus trabajadores en los términos que hemos mencionado y que lo pueden encontrar en los artículos 403 y 404. Se presume que hay un accidente de trabajo o que es un accidente de trabajo todas aquellas lesiones corporales que el trabajador sufra mientras esté prestando el servicio, así como aquella enfermedad profesional que surge o sobreviene al trabajador como consecuencia de su desempeño. La imprudencia profesional, o sea, la omisión del trabajador de tomar precaución debido a la confianza que tiene en su pericia o habilidad para ejercer su oficio, nunca será un eximente de responsabilidad para el patrón, salvo que dicha imprudencia adquiera el carácter de incumplimiento manifiesto de las instrucciones que pudiera haber impartido el empleador en protección o en garantía, ¿verdad?, de la integridad del trabajador. ¿Qué no es considerado como un riesgo profesional? Pues aquellos eventos ocurridos a los trabajadores como con ocasión de causa de fuerza mayor o extraña y que no tengan relación alguna con el trabajo que desempeñan. También los provocados intencionalmente por el trabajador, es decir, se me viene en este momento a la memoria cuando hubo una epidemia de conjuntivitis. Los trabajadores, algunos pasaban el dedo por los ojos de las personas que tenían conjuntivitis y luego se los pasaban sobre sus ojos porque decían que querían una incapacidad. Si bien esto no es un riesgo profesional, pero traigo el ejemplo en el sentido de que esa enfermedad es provocada por el trabajador, puesto que se contagia por su propia voluntad para efecto de poder tener 7 u 8 días de descanso. Sin tener conciencia de la gravedad de lo delicado que es una conjuntivitis, dependiendo los antecedentes clínicos de una persona y el grado de infección que pudiera tener la persona de quien toma, voy a decirlo así, el fluido corporal para efecto de provocarse una infección en sus ojos. Tampoco son considerados riesgos profesionales los que se dan con ocasión del estado de embriaguez voluntaria del trabajador, a no ser que el patrono o su representante haya permitido al trabajador laborar bajo estas circunstancias. ¿Qué derechos asisten al trabajador que sufre un riesgo profesional? Pues a la asistencia médica, a la asistencia quirúrgica, los medicamentos y curaciones que necesite, la indemnización del caso según lo establece nuestra normativa, los gastos de traslado al hospital, la hospitalización, el hospedaje y alimentación si fuera necesario que el trabajador y una persona más tengan que moverse o trasladarse con él de un lugar a otro para que pueda recibir la atención médica. Todo esto es a cargo del patrono y tiene que cubrirlo para efecto de intentar lograr que su trabajador recupere sus capacidades o su salud en lo más parecido en las condiciones más parecidas a las que tenía antes de que se dé el suceso de la enfermedad profesional o bien el accidente de trabajo. ¿Quiénes son los beneficiarios cuando ocurre la muerte de un trabajador? Pues nuestro Código de Trabajo del artículo 422 habla de dependientes económicos y habla de una aprobación de pago de esa indemnización. Es oportuno señalar que cuando estamos ante esta figura no es propiamente una demanda, sino como el mismo código lo contempla,
una aprobación de pago de esa indemnización. Creo que las empresas generalmente lo solicitan como un mecanismo de asegurarse que están haciendo bien el pago, porque entiendo por los casos que he visto, que hemos conocido en el tribunal y los que conocí en primera instancia como juez del trabajo, que la empresa no tiene mayor problema de hacer pagos a dependientes económicos cuando en el contrato de trabajo el empleado dice quiénes son sus beneficiarios. El problema surge cuando este no designa beneficiarios de esos derechos económicos laborales. Y entonces sus dependientes económicos tienen que acudir a instancia judicial para la debida aprobación. Recuerdo en este caso, en este momento, un caso en donde, falleció un guardia de seguridad. Acudió su pareja a reclamar esta indemnización. Ella era madre de 2 niños que tenía con este señor. Pero a la vez comparecieron 2 mujeres más, siendo madres de un menor cada una, también hijo de este guardia de seguridad. Entonces, en esas situaciones se vuelve un poco más complejo, porque imagínense que las 3 personas acudan ante el empleador y digan, bueno, yo soy dependiente económico, era mi pareja, y además soy la mamá del niño, y aquí está la partida de nacimiento, acredito el parentesco, acredito que son menores de edad, están en edad escolar, y prácticamente era él quien nos proveía todo lo que necesitábamos para poder sobrevivir o vivir. Entonces, en esos casos, el patrono pues como que piensa mucho o piensa muy bien si hace o no el pago y opta por tener una resolución judicial en donde se establezca a quién debe de pagar o cómo debe de hacer el pago. Generalmente, en este tipo de casos, los jueces hacen prorratean el beneficio y hacen un pago en proporciones o en cantidades iguales en razón del número de los hijos o el número de dependientes. Pero es una cuestión que el juez tiene que valorar, ver cuál es la situación de los menores, porque pudiera ser, no sé, se me ocurre en este momento, que haya algún hijo en condición especial, por ejemplo, con síndrome de Down u otra condición que lo hace más vulnerable y que creo que eventualmente el juez pudiera considerarlo. No sé, eso se me viene en este momento que estoy aquí haciendo esta exposición para ustedes, pero es un punto que pudiéramos conversarlo en la conferencia del día viernes. Me parece interesante porque este tipo de situaciones podrían presentarse en determinado momento. Para los cálculos de qué cantidades o cómo vamos a calcular lo que vamos a pagar en concepto de indemnizaciones, pues el salario ordinario es el factor a considerar conforme los parámetros que el mismo código nos va estableciendo para computar esos 620 días de salario o los días de incapacidad que pudo haberse generado, que pudieron haberse generado como ocasión de una incapacidad temporal. Recordemos también en esta parte que el Seguro Social también cubre algunos valores, algunos conceptos, cuando el trabajador está debidamente inscrito como tal y es un derechohabiente del sistema de seguridad social. En ese caso, pues hay una, voy a decirlo de esta manera, una obligación compartida entre patrono y empleador. Ahora, si el trabajador no está cubierto bajo este sistema de seguridad social, entonces el patrono asume completamente la totalidad de la obligación por riesgos profesionales. ¿Qué obligaciones tiene el empleador por riesgos profesionales? Pues pagar la indemnización completa, que es una cuestión que estaba mencionando en ese sentido. Y vamos a entender completa en dos
de dos aspectos, que era lo que les mencionaba, que si el trabajador no está inscrito en el Seguro Social, paga completo. Pero si está inscrito en el Seguro Social, paga completo la parte que le corresponde. O sea, para que nos entendamos en ese sentido. Tiene la obligación de asegurar al trabajador, de brindarle lo que sea necesario para la atención médica y atención médica y de cirugía, si es necesario, en ejercicio legal de la profesión. Es decir, no va a traer a cualquier persona que le asista como médico o como cirujano, sino a alguien que conozca de la materia. Tiene la obligación de llevar medicamentos y de adiestrar para atender accidentados. Ya, por ejemplo, esto se da mucho en materia de transportes y de minerías, pues porque imagínense, es un tanto más fácil cuando el trabajo se hace en el establecimiento patronal. Estamos en San Pedro Sula, por ejemplo, ocurre un suceso, se puede pedir una ambulancia, se toma un taxi o sale el vehículo de la empresa y se traslada a la persona al centro de atención médica del caso. Pero ¿y qué pasa si se trata de un motorista que transporta carga y que se accidenta, por decir algo, bajando la cuesta de la Virgen, ya el trayecto Tegucigalpa? ¿Quién va a asistirlo? La persona que vea que se accidentó y va a llamar a una ambulancia, o si se fue no donada, la persona que vea que por allá al fondo se ve el camión o se ve la rastra. Entonces, son cosas que tienen que preverse. Y el patrón en ese sentido, pues, busca mecanismos para efecto de alguna manera, generar control y de dar seguimiento, para efecto de brindar, si fuera necesario, la atención inmediata que su empleado pudiera requerir. El patrono está obligado siempre a reportar o a poner en comunicación de la Inspección General de Trabajo cuando ocurren los accidentes de trabajo. Eso es una obligación que tiene que cumplirse, ¿no? Para poder como dar seguimiento y tener la certeza de que el patrono va a cumplir con esas obligaciones. Y pues en el caso de que el riesgo profesional trajera la muerte de un trabajador, tiene que dar aviso inmediato a las autoridades que correspondan, así como a sus parientes, para poder hacer los trámites del caso, ¿no? Medicina forense, si fuera el caso, la policía, para poder levantar los reportes, hacer la investigación que correspondiera y que las autoridades estimaran en su momento. ¿Qué más pudiéramos hablar de riesgos profesionales? Ya les decía, cuando el patrón no está exento de esa obligación de riesgos profesionales. Y un punto importante es también que hay condiciones que no eximen al al empleador de la responsabilidad de riesgos profesionales. Y son, por ejemplo, son aquellas que el trabajador explícita o implícitamente haya asumido los riesgos de su ocupación. O sea, esa declaración no vale. Es como que dijéramos que el trabajador firma el contrato diciendo que renuncia al disfrute de sus vacaciones, al 13º y 14º mes de salario. O sea, esa cláusula se tiene por no puesta, es nula de pleno derecho, puesto que va en contra de lo que serían los derechos mínimos que la ley da al trabajador. Tampoco exime al empleador de responsabilidad el accidente que haya sido causado por descuido o negligencia de algún compañero de trabajo, ¿no? De la víctima, y que el accidente haya ocurrido por negligencia o torpeza de la víctima, siempre que no haya habido premeditación de su parte. Es decir,
el hecho de que alguien desconozca, por ejemplo, cómo funciona una máquina y que de repente se puso como no sé, a jugar o a tratar de entender cómo funciona y se provocó un accidente. Eso no exime de responsabilidad al empleador, porque si bien se hace desde ese actuar del trabajador, pero también a la par de eso está la obligación del patrono de tomar las medidas para que eso no suceda. Entonces, esa parte, si sucede, es porque esa parte del patrono no la ha cumplido y eso le hace pues ser responsable de esos riesgos profesionales. Dentro de esta materia de derecho profesional, de riesgos profesionales, perdón, tenemos una figura jurídica que es muy inusual que se solicite, y es la pensión provisional. Cuando está en discusión una indemnización por riesgos profesionales o el reclamo por gastos médicos o por medicamentos, hospitalización, qué sé yo, dentro de esa gama de obligaciones y de derechos que alcanza esta parte de riesgos profesionales a cargo del patrono, la ley prevé que se pueda establecer una pensión provisional en favor del trabajador en tanto se dirime el asunto. Pero en mi experiencia, solo recuerdo un caso en donde el trabajador solicitó una pensión provisional y se le dio, así como sucede en familia, en tanto el juicio avanzaba y se llegaba a su finalización para efecto de determinar si había o no responsabilidad y si había hasta dónde alcanzaba. En ese caso que les menciono, el patrono reconocía su responsabilidad. Lo único que se cuestionaba era la cuantía, hasta dónde realmente estaba obligado. Y estaban también en disputa unos valores de unas facturas y unos medicamentos que el patrono decía no eran parte del tratamiento, pero el trabajador estaba tomando esos medicamentos, estaba recibiendo asistencia médica y pues para cubrir esos gastos se fijó una pensión provisional a efecto de que el trabajador recibiera su atención y asistencia médica y siguiera un tratamiento para mejorar con ocasión de riesgo profesional que se había generado a través del accidente de trabajo. ¿Cuándo prescriben los riesgos profesionales? Pues el Código del Trabajo establece que la acción para reclamar por riesgos profesionales prescribe en 1 año y prescriben hasta 2 cuando el trabajador pues está en tratamiento, sigue en tratamiento y él está cumpliendo con todas las instrucciones de su médico para poder recuperarse del mal o de la secuela provocada por el riesgo profesional, ya sea enfermedad o ya sea accidente de trabajo. Y con esto yo pues doy por finalizada esta participación que está asociada con la presentación que tienen en las diapositivas sobre riesgos profesionales. Y pues cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier aporte que ustedes puedan o quieran compartir, lo podemos conversar en la sesión de la videoconferencia del próximo viernes. Hasta luego.